Hola y bienvenidos a Jesús en tu idioma. Pues seguimos con el tema de quién es Jesús. Y entonces ya estamos entrando al tercer video, a la tercera parte de este estudio de quién es Jesús. En la primera parte vimos casos para la veracidad de la Biblia. En la segunda parte vimos qué nos decían los profetas acerca de Jesús muchos años antes de su nacimiento. Vimos unos cuantos profetas, vimos a Isaías, Miqueas, Jeremías, otra vez a Isaías y también vimos a Zacarías, ¿no? Entramos a sus libros que escribieron muchos años antes de Cristo, a ver qué es lo que habían ellos profetizado acerca de Cristo, lo cual se cumplió y lo cual podemos ver más a fondo, si es que hicimos nuestra tarea, podemos ver más a fondo que se cumplieron todas las profecías que hicieron estos profetas al pie de la letra, ¿no? Y hay muchas más profecías en el Antiguo Testamento, ¿no? Pero podemos ver de entrada, si hicimos nuestra tarea, si empezamos a leer ya el Nuevo Testamento, a lo cual vamos a entrar ahora en la parte número 3 de este estudio, podemos ver cómo se cumplieron estas profecías que vimos en nuestra tarea. Y si no han leído esto, les recomiendo que le pongan pausa al video ahorita y entren rápido a leer esto, a leer la tarea, que es Mateo capítulo 2, versículo del 1 al 12, Mateo capítulo 2, versículo del 16 al 18, o te puedes aventar todo el capítulo 2 de Mateo si gustas. Pues entra al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 21 al 24, y otra vez Mateo, capítulo 21, versículo 1 al 11. Te recomiendo que leas esto, le pongas pausa ahorita al video, lo leas, para que podamos ya entrar a la parte número 3 con este conocimiento y para que puedan ver cómo se cumplieron las profecías, ¿no? Al pie de la letra. Bueno, pues sí, por cierto, el Antiguo Testamento, ya que nos vamos a empezar a alejar de él, les quiero decir algo del Antiguo Testamento rápido. El Antiguo Testamento, si tú te pones a estudiarlo, puedes verlo como un embudo, puedes verlo como una flecha, ¿no? Entre más lo estudias, te vas dando cuenta que a la culminación a la que llegas o al punto final al que llegas es que todo lo que sucede en el Antiguo Testamento, todo apunta a la persona de Jesús, ¿no? Y entonces cuando nace Jesús es cuando empieza el Nuevo Testamento. Así que podrías decir que el Nuevo Testamento empezó hace 2017 años, porque Jesús nació en el año 1 y fue cuando empezó nuestro calendario, ¿no? Se podría decir, el calendario que seguimos ahora empezó con el nacimiento de Jesús. Entonces Jesús nació hace 2017 años. Bueno, empecemos con el tema de Jesús en el Nuevo Testamento. Y para ello vamos a entrar a ver qué nos dice Timoteo. Timoteo en el capítulo 2, versículo del 5 al 6, nos dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. Ok. ¿Se acuerdan de que en la parte número 2 hablábamos de un reino, del reino de Dios? Bueno, para empezar, aquí Timoteo nos está diciendo que solamente hay un Dios, ¿no? Y que solamente hay un mediador, y que ese mediador es Jesús. Entonces, ¿qué pasa con todas las demás religiones del mundo? ¿Qué pasa con los hindús, por ejemplo? Esos cuates tienen prácticamente miles de dioses. ¿Y qué pasa con el Islam? Que muchos dicen que los cristianos y los que practican el Islam adoran al mismo Dios, lo cual no es cierto. También dicen los que practican el budismo
que hay muchos caminos que llegan a Dios. Pero si tú realmente te pones a pensar, esos dioses de esas religiones no son el verdadero Dios. Porque esos dioses son inventados por el hombre. Y no tienen sus orígenes en la eternidad. Entonces, hablando de las religiones seculares y también de la católica y también de la religión cristiana, se inventan su Dios o sus dioses a la manera en que ellos quieren que su Dios sea. Los hindús inventan a sus dioses con trompas de elefante y dicen que ese Dios puede hacer nada más ciertas cosas y que para otras cosas tenemos que irnos con otro Dios y que para otras cosas tenemos que irnos con otro Dios y que si queremos sanidad tenemos que irnos con otro Dios y si queremos que nos vaya bien en un viaje tenemos que irnos con otro Dios. Y si vamos a ir a la guerra, tenemos que ir con la diosa de la guerra, la que tiene todos esos brazos. Y díganme si eso no suena algo familiar al catolicismo. El catolicismo te dice que si quieres que te vaya bien en un viaje, tienes que ir con San no sé quién. Y que si quieres sanidad, tienes que ir con San no sé quién. Y que si quieres un milagro de no sé qué cosa, tienes que ir con la Virgen. Y que si realmente buscas algo así fuerte, poderoso, que entonces tienes que ir con San Pedro. Pero cada quien lo inventan de tal manera que nada más cada Dios o cada santo puede hacer solamente lo suyo. Entonces te empiezas a dar cuenta cómo todas las religiones son copias e inventos del Dios verdadero. Y ahora voy a ese reino del cual les he comentado. Yo les comenté acerca del reino de Dios que viene a este mundo, que Dios está estableciendo mediante Jesús para que los que crean en Jesús sean parte de ese reino. Pues así como hay un reino de Dios, hay un reino de las tinieblas. Hay un reino de Satanás. Y el reino de Satanás se ha encargado bastante bien de crear todas estas religiones. ¿Y qué es lo que hacen estas religiones? Estas religiones te permiten salirte con la tuya, por así decirlo. Volviendo otra vez al catolicismo. El catolicismo dice, pues mira, si te portas un poco mal, no te preocupes, nada más pórtate mejor y pues tráeme tu dinero aquí a la iglesia y confiésate y pórtate un poquito mejor a la otra semana y pues ya todo va a estar bien. En el hinduismo, si eres hindú, pues también vas por obras, ¿no? Y también hay una balanza, ¿no? Una balanza cósmica, y si haces más buenas obras, pues a lo mejor llegas y no sé qué, ¿no? Llegas a estar con tus dioses si haces mejores buenas obras, y se trata de ser buena persona. Y en todas las religiones, en su mayoría, porque hay religiones completamente satánicas también, ahora sí que hay un buffet de religiones en el mundo y todas están bajo este reino satánico. Y tú puedes escoger, ahora sí que tú puedes escoger tu sabor, ¿no? Es como entrar a una tienda de helados. Tú puedes escoger el sabor que tú quieres. Tú puedes escoger el sabor de que si quieres creer en miles de dioses, pues te vas con los hindús. De que si quieres meditación y buscar tu propia felicidad dentro de ti y rebuscarte a ti mismo, pues te vas con el New Age o te vas con Buda, ¿no? Si tú quieres el sabor del catolicismo, que es como que cristianismo mezclado con misticismo y un poco de brujería,
y tú quieres ese sabor y quieres tú tratar de ser buena persona y creyendo un poquito de lo que creen los hindús, de que cada dios hace su propia parte o cada santo te cumple tus deseos, ¿no? Porque también todo se trata de deseos. La mayoría de la gente va a las religiones por deseos, por cosas que quieren, ¿no? O en busca de la felicidad o en busca de llenar ese vacío que tienen. Entonces, el reino de Satanás te da un buffet de religiones, ¿sí? Y el reino de Dios te dice que solamente hay un Dios. Y que ese Dios te creó a ti, no al revés. Tú no creaste a Dios. Todas las demás religiones se han encargado de crear a Dios a la manera en que ellos quieren. Incluso el cristianismo, incluso hay ramificaciones del cristianismo. Ser cristiano quiere decir ser seguidor de Cristo, ¿sí? Incluso hay ramificaciones del cristianismo que buscan solamente enseñar cierta parte de la Biblia y no enseñan la Biblia en su totalidad. ¿Por qué? Porque si no, pues se les va la clientela, ¿no? Porque pues la gente va a la iglesia a sentirse bien, ¿no? Si tú vas a la iglesia, pues buscas ir ahí a que te den una palmadita en la espalda, ¿no? Y vas a sentirte bien. Es lo que todo el mundo busca cuando va a sus religiones, cuando va a sus templos, ¿no? Cuando va a sus reuniones, cuando te sientas a meditar en las enseñanzas de Buda, ¿no? Incluso los mismos satanistas, los que adoran a Satanás, los satánicos, pues también buscan sentirse bien, pero con poderes satánicos, ¿no? Con brujería negra y la brujería blanca y la brujería negra tiene sus orígenes en el mismo lugar que es Satanás. Así que no es que la brujería blanca es buena y la brujería negra es mala, no. Toda la brujería y toda la hechicería y toda esa porquería tiene sus orígenes en el reino de Satanás, ¿sí? Pero incluso ellos lo hacen para sentirse bien. Entonces, los cristianos también siguiendo esa enseñanza de que si hacemos sentir mal a la clientela, pues se nos va, pues nada más hablan acerca de la parte en donde dice que Dios es amor, que Dios te perdona, que Dios te ama, que no juzgues a la gente, que seas buena persona. Pero no te hablan acerca de la verdad, de la esencia de Dios. La Biblia nos dice que hay un solo Dios y que ese Dios es un Dios poderoso y que es un Dios celoso y que dice, no tendrás a otros falsos dioses que tú te has inventado delante de mí. Y que si te postras a esos falsos dioses, me voy a enojar. Soy paciente y soy amor y soy amoroso a mi creación. Y soy paciente cuando mi creación anda revolcándose en pecado y tratando de inventar sus religiones. Y tratando de salvarse a ellos mismos con sus propias religiones. Soy paciente. Pero dice la Biblia que Dios dice, también soy fuego consumidor. Y llega el momento en que si tú quieres andar en pecado y seguir en pecado, aunque yo ya te he mandado a alguien para hablarte de mí, aunque ya hayas leído la Biblia, aunque hayas escuchado ya de mí, aunque sabes que existo, muy dentro de tu corazón sabes que existo porque hay un hueco en ese corazón que ninguna otra religión la puede llenar más que Jesús. Llega el momento que si tú me sigues rechazando, dice Dios, entonces yo soy fuego consumidor. Porque Dios no puede permitir que el pecado y que la maldad se establezca. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios es amor.
Y para que pueda existir un amor justo y un amor perfecto, el cual es Dios, el único Dios, hay un solo Dios, nos lo dijo Timoteo, empezando nos lo dice, la primera cosa, hay un solo Dios, y ese Dios es amor, y ese amor es perfecto y justo, no es como el amor que nosotros conocemos, no es como nuestro amor bañado con pecado, que decimos, un día decimos sí te amo y al otro día ya no te amo. No, no es así. Dios es amor perfecto. Pero para que ese amor perfecto pueda existir en la esencia de Dios, Dios no puede permitir que el pecado y la maldad se establezca. Entonces, ¿qué tiene que hacer con eso? Lo tiene que desechar. ¿Y a dónde lo desecha? A un lugar donde muchos no quieren, del cual muchos no quieren hablar, el cual se llama infierno. Ahí es donde se desecha toda la maldad, todo el pecado. Y si tú quieres seguir andando en pecado y arrodillándote ante otros dioses y pidiéndole a un Dios esto y pidiéndole a un Dios aquello y adorando a la creación en vez del Creador, Dios dice que andas en pecado y que andas en brujería. Y que eso de andarle pidiendo a un santito o a otro Dios o a un Dios del Nilo o al Dios del cielo o del sol y al santo esto y a la Virgen esto, Dios dice que eso es brujería y hechicería y que es pecado y que no tendrás falsos dioses delante de Él, porque Él es fuego consumidor y Él tiene que mandar todo eso al infierno donde pertenece. Entonces, pónganse a ver que hay un solo Dios y que ese Dios nos ha mandado un mediador. Y ese mediador se llama Jesús. Al mundo le gusta decir, porque al mundo le gusta andar de religión en religión y brincando de aquí para allá, al mundo le gusta decir que todos adoramos al mismo Dios y que todos los caminos llegan a Dios. Eso no es cierto. Eso es una mentira vil del reino de Satanás para tenerte correteando la cola. El único camino al Dios verdadero, a tu Creador, al Creador del cielo, de la tierra, del universo, de todo lo que ves y de todo lo que no ves, el único camino al Padre, al Creador de todo, no es el Papa, no es Buda, no son los santos, no es la Virgen María, no es Mohamed, no es Hare Krishna, no son todos los ídolos y los santos de hindú. No es la culminación de todo eso, de todos esos caminos y que por fin todos van a llegar a un solo camino y que entonces ya todos vamos a tener nirvana y éxito y paz y tranquilidad y todos vamos a llegar con Dios. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que no hay todos estos caminos hacia Dios. La Biblia dice que el camino hacia Dios es muy angosto y que el camino hacia la perdición, todo ese buffet de religiones, que el camino hacia la perdición es muy amplio y con muchos caminos para escoger. Pero que el camino que lleva a la verdad y a la vida eterna con Dios es solamente uno, y ese camino es Jesús. Por eso es que Timoteo nos lo dice muy claro, pues hay un solo Dios y hay un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Y es el hombre Cristo Jesús. Jesús, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos. ¿La libertad de qué dirás?
la libertad del pecado, la libertad de ese reino satánico, el cual gobierna prácticamente todo en este mundo. Gobierna la música, gobierna los antros, gobierna las religiones, gobierna pues prácticamente a los gobiernos, gobierna a Hollywood, gobierna las drogas, gobierna las adicciones. Las adicciones no solamente son de alcohol y drogas. Tú puedes tener una adicción a la pornografía, puedes tener una adicción a las apuestas, puedes tener una adicción a las mujeres, a los hombres, al sexo. Todo eso está gobernado por el reino de Satanás, y todo eso, dice la Biblia, que todo eso es pecado y que todo eso te tiene en esclavitud, porque tú eres un esclavo al pecado. No es al revés, no es que tú puedes controlar al pecado, el pecado te controla a ti. Y te encuentras haciendo cosas que de repente no sabes ni por qué las estás haciendo, y que después de que las haces te sientes asqueroso, te sientes asquerosa, te odias a ti mismo por haberlas hecho, por haber permitido que te hicieran esas cosas, o por tú haberle hecho eso a alguien más. Si es que todavía tienes un poco de conciencia, te empiezas a odiar a ti mismo. Y si no, si tu conciencia ya desapareció de ti y tienes corazón de piedra, pues hasta empiezas a gozar de esas cosas, ¿no? Y Dios dice que eso es esclavitud, que eso es muerte, que eso es oscuridad, que eso es el reino de Satanás. Y aquí nos dice Timoteo que Jesús vino y dio su vida para comprarles la libertad a ustedes, y que ustedes lo único que tienen que hacer es pedirle a Jesús que los haga libres. ¿Sí? Ok, muy bien. Pues una entrada bastante fuerte a la parte número 3 de este video, pero era necesario decirlo. Vámonos a Juan capítulo 1, versículo 4, y nos dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Entonces la palabra se hizo hombre. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la palabra de Dios, la mera esencia de quién es Dios, la palabra, o sea, quién es Dios mismo, se hizo carne. En pocas palabras, la Biblia nos dice que Dios creó las cosas diciendo, que Dios habla las cosas a existencia. Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. Dios crea por medio de su palabra. Su palabra tiene poder. Su palabra, dice la Biblia, que penetra al fondo del corazón del ser humano y revela quién realmente somos, para que nos arrepintamos ante de Él. En pocas palabras, te abre y te pone enfrente a un espejo y te dice: mira, este eres tú. Este eres tú. ¿Te arrepientes o no? Eso es lo que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios crea. La palabra de Dios da vida. La palabra de Dios te manifiesta quién realmente eres tú para que te arrepientas. La palabra de Dios te salva. La palabra de Dios te libera. La palabra de Dios te saca del pecado y te transfiere al reino de Dios. ¿Y quién es esa palabra? Dice: entonces la palabra se hizo hombre, Jesús, y vino a vivir entre nosotros. Jesús estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Jesús.
y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre, Jesús. ¿Quién crea? ¿Quién te revela y te pone enfrente de un espejo para que veas quién realmente eres? ¿Quién te dice que te arrepientas? ¿Quién te dice, ven a mí y te hago libre? ¿Quién te puede hacer libre? ¿Quién te puede liberar? ¿Quién te puede trasladar de ese infierno de ser sujeto al pecado y de andar haciendo esas cosas de las cuales te arrepientes y dices, no las voy a volver a hacer, y ahí vuelves a caer al otro día? ¿Quién te puede sacar de eso y hacerte libre y trasladarte al reino de Dios? La palabra, Jesús mismo, es quien. Vámonos a Juan, capítulo 1, versículo 18. Juan capítulo 1, versículo 18 nos dice, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie ha visto jamás a los dioses. Nadie ha visto jamás a los dioses que se han inventado. No, dice, nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. En pocas palabras, Jesús se reveló a sí mismo a la humanidad, porque Jesús es Dios. Aquí no lo está diciendo. Nadie ha visto jamás a Dios. ¿Se acuerdan que Dios se puede manifestar prácticamente como Él quiera? Pero Él ha escogido tres maneras de manifestarse. ¿Se acuerdan del agua? El agua puede ser líquido, el agua puede ser vapor o el agua puede ser hielo, pero sigue siendo agua. Dios es igual. Dios se puede manifestar por medio de ser un Dios poderoso, creador del cielo, del mar y de las estrellas y del universo y de la tierra, de lo que ves y de lo que no ves. Dios se puede manifestar de esa forma como creador poderoso. Dios se puede manifestar por medio de su Espíritu Santo. Cuando tú aceptas la verdad de la palabra, la verdad de Jesús, cuando tú aceptas esa palabra en tu corazón, dice Dios que su Espíritu Santo entra a morar en ti y que te sigue guiando de verdad en verdad y te sigue mostrando las verdades de su Biblia. Y también Dios decidió manifestarse de manera sólida mediante Jesús. Entonces, si entendemos eso, entendemos lo que se nos está diciendo aquí. Dice, nadie ha visto jamás a Dios, nadie ha visto jamás al Creador poderoso, nadie ha ascendido a su trono y lo ha visto. ¿Sí? Pero Él decidió bajar a esta tierra y manifestarse como un hombre, como Jesús. Entonces, pero el único que es Dios, que es Jesús, que vino a este mundo, está íntimamente ligado al Padre, al Creador. Él nos ha revelado a Dios. Nadie jamás ha visto a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre y Él nos ha revelado a Dios. En pocas palabras, nadie ha visto al Creador, pero el Creador se hizo carne para venir aquí para venir a la tierra, y se hizo carne mediante Jesús para venir a la tierra, para mostrarse a sí mismo y para mostrarnos a sí mismo por medio de Jesús. Jesús una vez le dijo muy claro a sus discípulos y a la gente con la cual estaba: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me conoce a mí, conoce al Padre. En otras palabras. Entonces, el único camino a Dios es Dios mismo, y ese camino es el camino que Dios mismo hizo por medio de Jesús, y Jesús es
la palabra de Dios, lo cual ya vimos. La misma palabra que creó todo, que te creó a ti, que te conoce a ti, que sabe quién eres tú, que sabe qué es lo que necesitas, que sabe que tienes un hueco en tu corazón que solamente Él puede llenar, es lo que te falta Dios, no la invención del hombre, no ese reino satánico que nada más te tiene ahí, ahora sí que entretenido, pero que ya cuando se te va el entretenimiento, otra vez te sientes vacío y te sientes triste. Ese es el reino de Satanás, siempre dejándote más y más vacío, más y más roto, más y más corrompido, siempre de peor en peor, y el reino de Dios siempre de mejor en mejor. ¿Y quién te traslada al reino de Dios? Jesús. Dios mismo hizo ese camino mediante Jesús, mediante su palabra, la cual te hace libre y te traslada al reino de Dios, que es de mejor en mejor, de luz a más luz, a más luz, a comparación del reino de Satanás, que es más oscuridad, más miedo, más tinieblas, rompimiento, más ser más triste, estar más arraigado en pecado. Y Jesús te hace libre cuando tú vienes a Él y te saca de eso y te traslada a su reino de paz, amor, luz. Y realmente es un milagro cuando tú pones tu fe en Jesús. Él hace el milagro, tú no lo haces. Tú no puedes salirte de ese reino oscuro. No puedes salirte de ahí si no es por medio del poder de la palabra de Dios, o sea, por medio de Jesús. No hay cosa que tú puedas hacer que puedas romper con ese reino satánico que te tiene agarrado. No hay acto bueno que puedas hacer. No hay suficientemente actos buenos que tú puedas hacer. Tú podrías tratar de ser la mejor persona del mundo, pero no vas a poder romper con ese reino satánico que te tiene agarrado. El único que puede hacer eso es la palabra de Dios, o sea, Jesús. Es el único que puede romper con eso, porque Él pagó el precio por ti. ¿Qué nos dijo Timoteo? Dice, Él dio su vida para comprarles la libertad a todos los que crean en Él. ¿Sí? A todos los que confiesen que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día y que Él te puede salvar de esa miseria pecaminosa en la que andas. Todo el que crea eso en su corazón puede ser libre porque Jesús ya pagó el precio por ti. Él es el único que puede entrar y decir, yo ya pagué por esta persona, así que me la llevo, y tú, Satanás, no tienes ningún poder ni dominio para poder pararme, porque yo soy Jesús y tú te hincas ante mí. La Biblia dice que mismo Satanás y sus demonios tiemblan nada más con que les menciones Jesús. Les entra escalofrío, tiemblan. Entonces, cuando una persona pone su fe en Jesús, Jesús llega y les dice, con permiso, este ya es mío y ustedes no tienen poder sobre él. Me lo llevo. Y lo único que puede hacer el diablo es quedarse cruzado de brazos y ver cómo esa persona se va con Jesús. Así de fácil. Así de fácil. ¿Te lo mereces? No. ¿Mereces esa salvación? No la mereces. Pero Dios en su bondad te la da, es un regalo. Es un regalo. No hay nada con lo cual le puedas tú pagar a Dios ese regalo. No hay nada que puedas tú hacer para ganarte la salvación. No hay nada que puedas tú hacer para romper con ese ligamento, para romper con ese reino satánico que te tiene agarrado. No hay nada que puedas tú hacer para ganarte la salvación. El único que puede romper con eso es Jesús, y lo hace gratis y lo hace por su amor hacia ti.
Y ya cuando tú eres sacado de ese reino satánico y trasladado a la luz, entonces empiezas a vivir para Él. Y es cuando empiezas a hacer las cosas buenas, por así decirlo. Empiezas a vivir para Él y empiezas a hacer cosas buenas, pero ya no con la desesperación de querer ganarte la salvación, sino ya sabiendo que eres salvo, y por eso es que haces esas cosas buenas, porque ya te nace realmente del corazón, te nace hacerlas. Ya no es como ir al banco o como una deuda de que lo tengo que hacer para pagar una deuda. No, porque Jesús ya la pagó por ti. Jesús ya la pagó por ti. Es la maravilla y lo hermoso de este camino que Dios mismo ha creado para nosotros, para que podamos llegar a Él. Ninguna otra religión, ningún otro camino te ofrece eso. Todas las religiones del mundo te tienen que órale a este santo, que órale a este Dios, que híncate, que haz esto, que haz aquello, que haz todo esto lo que yo te mando que hagas, y a lo mejor llegas. ¿Quién sabe, eh? ¿Quién sabe si vayas a llegar? Porque a lo mejor te faltó un verso de la oración y no la dijiste bien y pues ya no llegaste. O a lo mejor te faltó darle tu último peso a la viejita de la esquina y no lo hiciste. O a lo mejor te faltó cuidarle el perro al vecino y no lo hiciste. Así que quién sabe si vayas a llegar, ¿eh? O a lo mejor te faltó rasparte más las rodillas hacia la villa. O a lo mejor te faltó pues rezarle a otro Dios que ni siquiera sabías que existía. O a lo mejor te faltó irte al Medio Oriente a hincarte ahí en la tumba de Mohamed. O a lo mejor te faltó meditar más. O a lo mejor te faltó hacer más sacrificios satánicos. O a lo mejor te faltó pues rezarle más al santo y prender más veladoras y decirle a la Virgen cuánto la amas. Pero aún así, ¿quién sabe si vayas a llegar, eh? ¿Quién sabe? No se sabe. Esas son las religiones satánicas, esas son las religiones mundanas que te tienen correteándote la cola y buscando ganarte la salvación. Cuando Dios en su palabra te dice muy claramente: yo soy Dios, yo soy tu Dios celoso, poderoso, amoroso, justo, pero también soy fuego consumidor, y este Dios que soy yo ha creado un solo camino para que puedas venir a mí, para que puedas romper con ese ciclo satánico en el cual andas, y ese camino es Jesús, es mi palabra misma, la cual yo mandé a este mundo para crear ese único camino hacia mí. Y si tú crees en mi palabra, Jesús, si tú aceptas mi palabra en tu corazón, entonces eres trasladado a mi reino. Y cuando yo establezca mi reino en esta tierra, cuando yo diga se acaba todo este pecado y se acaba todo este buffet de cochinadas que ha creado Satanás, cuando yo traiga mi reino a esta tierra, tú vas a ser parte de mi reino, dice Dios. Pero hay un solo camino, Jesús. Uno solo. Vamos a ver qué nos dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 al 3. Y nos dice, Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 nos dice: en el principio la palabra ya existía. En el principio la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. ¿Quién es esa palabra? Ya lo dijimos, ya lo establecimos. ¿Para qué me repito otra vez? ¿Para qué repito otra vez lo que ya les he dicho? Si ya establecimos que esa palabra es Jesús. Y aquí nos está diciendo, en el principio la palabra Jesús ya existía. La palabra, o sea Jesús, estaba con Dios, y la palabra, o sea Jesús, era Dios mismo. El que es la palabra existía en el principio con Dios, y Dios creó todas las cosas por medio de su palabra, o sea, de Él. Y nada fue creado sin Él.
En otras palabras, en otras palabras, Jesús siempre ha sido. ¿Qué vimos aquí? ¿Qué nos dijo Isaías en la parte número 2 de este estudio? Que ese niño que iba a nacer de la Virgen tiene sus orígenes desde la eternidad. Y Isaías sabía muy bien lo que estaba escribiendo 680 años antes de que naciera Cristo. Lo sabía muy bien porque fue inspirado por el Espíritu Santo, por Dios mismo, para escribir eso, de que ese niño tiene sus orígenes desde la eternidad. ¿Por qué? Porque Jesús, la misma palabra de Dios, siempre ha estado desde el principio con Dios. Es Dios. Y por medio de su palabra, Dios creó todo lo que ves. Todo lo visible, lo invisible, te creó a ti mismo por medio de Jesús, su palabra. Dios es 3 en 1. Dios es Dios mismo. Dios tiene su palabra, su poder de creación, su poder de salvación, su poder de hacerte libre, su poder de trasladarte del pecado hacia un reino de luz y de vida eterna. Dios tiene esa palabra poderosa, la cual Él puso en carne en Jesús, y Dios también tiene a su Espíritu Santo, el cual es Él mismo manifestado como Espíritu Santo para ayudarte en ese camino, para que tú puedas ir siguiendo a Jesús cada vez más en ese caminar que escoges tú tener con Jesús y solamente con Jesús. No hay de que, bueno, me decido por tu palabra, Dios, me decido a seguir a Jesús, pero ¿sabes qué? Pues de repente voy a ir con el chamán para ver qué me dice, ¿no? De repente voy a ir a que me lean las cartas, o de repente pues voy a ir a prenderle la veladora ahí al San Pedro, porque pues para que me haga el milagrito, necesito que me haga el milagrito San Pedro. No. Cuando tú crees en la palabra de Dios, tú le estás diciendo a Dios, yo creo en ti y solamente en ti, Dios poderoso, creador de todo. Ya no tengo la necesidad de ir con el brujo a que me diga lo que tengo que hacer, porque tú mismo, Dios, me lo estás diciendo en la Biblia, y yo mismo puedo hablar directamente contigo, yo mismo puedo expresarme directamente contigo y pedirte a ti que me reveles por medio de tu Espíritu Santo lo que debo yo de hacer. Ya no tengo que andar en brujerías y no tengo por qué pedirle a San Pedro nada. ¿Por qué? Porque tú eres el creador y porque solamente hay un camino y porque solamente tú, mediante tu palabra, puedes hacer todo. Puedes ayudarme en este problema que tengo, en este milagrito que necesito que me hagas. Ahora cuidado, no solamente busquen a Dios para los milagritos. A Dios no se le busca nada más cuando lo necesitas. A Dios se le busca de corazón y humildemente, buscando tener una relación con Él. Dios no es religión. Y me hago a un lado para que vean las frases en el pizarrón. Dios no es religión. Religión es cuando tú vas nada más cuando necesitas algo, o cuando sientes que tienes que pagar una deuda, o cuando sientes que le debes algo a Dios. Para eso lo buscas, para pagarle lo que le debes y para que te dé algo más. Eso es religión. Dios no es religión. Dios te ayuda, sí, y Dios te puede bendecir también, pero Dios busca tener una relación contigo, una relación honesta de padre e hijo, un hijo que lo busca, que lo ama, que no solamente lo busca en necesidades, sino que también lo busca cuando le está yendo bien, sino que también lo busca para tomar una decisión, sino que también lo busca para decirle, oye, ¿esto es pecado o no es pecado? Mira, fíjate lo que me está pasando aquí y estoy siendo tentado en hacer esto. Ayúdame a no caer en pecado.
Ayúdame a romper con eso. Ayúdame a ya no querer ese pecado que me sigue persiguiendo. Jesús quiere una relación contigo. Jesús no es religión. Jesús no es religión. Para religión, quédate con los santos. Para religión, vete al hinduismo, a hindú. Para religión, pues léete los libros de Buda y ponte a meditar todo lo que quieras, a ver a dónde te lleva eso. Para religión, eso. Si quieres tú darte una palmadita en la espalda y decir, pues ahí voy bien, hasta que te caigas de cara y no puedas más. Y llegues al momento que digas, pues, ¿qué he estado haciendo con toda mi vida? Pues, ¿qué he estado haciendo? Pura religión y alejándote cada vez más del verdadero Dios, que te está diciendo, quiero una relación contigo. Colosenses capítulo 2, versículo 9. Colosenses capítulo 2, versículo 9 nos dice, pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. ¿Quién es Jesús? Jesús es Cristo, Jesús es el Cristo. Y en Jesús habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Otra vez se los digo, en Jesús habita toda la plenitud, completamente toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Lo que les vengo diciendo desde el principio, lo que les vengo diciendo desde 1 de Timoteo capítulo 2, que Jesús es Dios mismo, su palabra, su esencia hecha carne, que Él mismo vino a este mundo y se manifestó por medio de Jesús con toda su plenitud divina, pero al mismo tiempo hombre, para traernos su verdad y para pagar el precio por ti, para poder liberarte de ese reino satánico que está establecido en este mundo ahorita. Para poder sacarte de ese reino satánico, Él tuvo que pagar ese precio para que Satanás no pueda tener dominio sobre de ti cuando tú dices, me decido por Jesús. La única manera que tú puedes salir de ese pecado, de esa tristeza, de esa ironía satánica, de esa manipulación, de eso de que sigues haciendo lo que no quieres hacer y después te odias por haberlo hecho, la única manera que puedes romper con eso es poniendo tu fe en Jesús, porque Jesús ya pagó el precio por ti y Jesús es Dios hecho hombre. Jesús tenía toda la plenitud de Dios en Él y la sigue teniendo. Aquí mismo se nos dice que pues en Cristo habita, no dice habitaba. Véanlo muy bien. ¿Quién es? No quién fue. Ahí dice pues en Cristo habita. No dice que en Cristo habitaba toda la plenitud de Dios y que cuando Cristo murió se fue Dios de Él y pues ya quedó Cristo ahí muerto. No. En Cristo habita toda la plenitud de Dios, lo cual quiere decir que Cristo murió en la cruz por ti, pagó ese precio, pero resucitó al tercer día y ahora está en el cielo esperando a que la gente se decida por la palabra de Dios, la cual los puede sacar de ese pecado y trasladarlos al reino de Dios. Está esperando para que la gente responda a la palabra de Dios para regresar por los suyos. Jesús no regresa por religiosos, Jesús no regresa por hipócritas, Jesús no regresa por aquellos que andan en pecado. Jesús regresa por los que buscan seguirlo a Él día con día, por medio del poder del Espíritu Santo. Jesús regresa por los suyos para establecer su reino y para darle al diablo una patada por el trasero y decirle, este es mi reino
y con mi gente, y los que no quisieron nada conmigo, pues se van junto con sus dioses y junto con su dios el diablo, a donde le toca a él irse, el cual es el infierno. Dios no manda a nadie al infierno, las personas se mandan solas al infierno. Y amigo mío, si tú eres un cristiano que estás escuchando esto y tú vas a una iglesia donde no te enseñan acerca del infierno y del pecado y lo único que te enseñan es que Dios es amor, no juzgues a la gente, Dios es amor, salte de esa iglesia corriendo y no voltees hacia atrás y vete a una iglesia que te enseña la plenitud de la palabra de Dios. Porque así como Dios es amor, para que Dios pueda ser amor, Dios también tiene que ser justo, y así como Dios es amor y así como Dios es justo, Dios también tiene que ser fuego consumidor y también tiene que juzgar. Tiene que juzgar para poder ser justo, para poder ser amor perfecto. No puedes tener una cosa sin la otra. Y si en la iglesia nada más te están enseñando este lado y no te enseñan este, huye de ahí. Porque nada más te están dando palmaditas en la espalda y nada más te están teniendo ahí sentado calentando el asiento. Pero no te están enseñando la plenitud de la palabra de Dios. Ok. Y pues ya por último, vamos a ver Juan capítulo 8, versículo 12. Y dice: Jesús habló una vez más al pueblo. Jesús, la palabra misma de Dios, la palabra de Dios habló una vez más al pueblo y dijo: Yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Dios mismo hecho carne, la palabra de Dios misma manifestada en el hombre Jesucristo, el cual tenía, ya vimos, toda la divinidad de Dios en él y que la sigue teniendo. La palabra de Dios misma le habla al pueblo. Dice: Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: Yo Jesús, yo Dios mismo, soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Es lo que les vengo diciendo desde el principio de este video. Que solamente Jesús, solamente Dios mismo tiene el poder para trasladarte de esa oscuridad, de esa cochinada en la cual andas, que sabes que no puedes romper con ella, que sabes que te tiene agarrado, esa cosa que solamente tú sabes, esa cosa que a lo mejor ni siquiera tus papás, ni tu esposa, ni tus amigos más íntimos conocen de ti, esa cosa que te tiene esclavizado, que te tiene, que ya hasta cierto grado has pensado, es que ese es quien soy, que te has creído la mentira de pensar, es que ya soy esa persona, ya no puedo cambiar, esa es la persona que soy. Ya se hizo parte de mí eso, ya nos embonamos tan bien que pues no puedo ser otra persona distinta. Esa mentira es una mentira vil de Satanás mismo, del reino de esa oscuridad de la cual te está hablando aquí Jesús, de la cual te está hablando aquí Dios mismo. Dice: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad. En otras palabras, yo soy la luz del mundo. ¿Qué pasa cuando tú prendes la luz en un lugar oscuro? La oscuridad se tiene que ir. No puede existir la oscuridad donde hay luz.
No puede existir la oscuridad donde hay luz. Cuando tú prendes una luz, la oscuridad se va. Y aquí dice, yo soy la luz del mundo. En otras palabras, cuando tú aceptas a Cristo y cuando Él viene a tu vida, cuando tú te decides realmente por la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios, Jesús mismo, es la luz del mundo. Y la oscuridad tiene que alejarse. Dice, si ustedes me siguen, no tendrán que andar en oscuridad, no tendrán que andar en ese círculo vicioso en el cual tú crees que tú ya eres esa persona y que no puedes romper con ello. Dice, no tendrás que andar en la oscuridad porque tendrás la luz que lleva a la vida. Jesús te saca de esa oscuridad. Jesús te saca de esas tinieblas, Jesús te saca de esa tristeza, de ese miedo, de ese pánico, de ese odio, de esa esclavitud, de esa miseria, y te traslada a la vida, te traslada a su reino, te traslada a su reino de paz, de amor, de victoria en victoria, de libertad de su reino. Y empiezas a actuar de manera diferente y empiezas a darte cuenta, yo no soy esa persona. Y empiezas a estudiar tu Biblia y empiezas a ver qué dice Jesús acerca de ti, qué dice tu Creador acerca de ti. Y empiezas a darte cuenta que todas esas mentiras en las que andabas rodeado y que todas esas mentiras que te creíste de quién tú eras supuestamente, te das cuenta que esas mentiras no tienen validez y que tú eres una persona distinta, que tú eres una creación creada por Dios mismo para vivir como Él manda, para poder entrar a su reino de luz y de vida, y que andabas nada más correteándote la cola en la oscuridad y dándote de topes y creyendo todas las mentiras que nada más te tenían ahí arraigado, con miedo, con vanidad, con odio, con tristeza, sintiéndote, aunque estabas rodeado de gente en el antro, sintiéndote solo, metiéndote drogas para sentirte bien. Todas esas mentiras, cuando tú vienes a Jesucristo y te traslada a la luz, volteas y te das cuenta de todo eso y hasta te da escalofrío, hasta te da pánico el pensar que andabas en esas cosas tan horrorosas, cuando te das cuenta de realmente quién eres tú en Jesús. Cuando te das cuenta realmente de quién dice Jesús que eres tú realmente para Dios. Y que Él te ama y que Él te quiere en su reino y que Él te quiere trasladar a ese reino de luz y de vida y de una vida eterna con Él en su reino. La gente no se va, Dios no manda a la gente al infierno, la gente se va sola. Porque Dios es un Dios justo. Y Dios dice que a todo mundo les da oportunidades, no una, no dos, no tres, sino muchas oportunidades de venir a Él. La palabra está llena de historias donde a la gente se le da muchas oportunidades. Vimos una aquí en el Éxodo de Egipto, el faraón. Al faraón se le dieron muchas oportunidades para venir a Dios, para creer en el único Dios vivo que pudo sacar al pueblo de Israel de Egipto y que pudo hacer todo lo que vimos con Israel mediante milagro tras milagro, tras milagro, tras milagro. Y el faraón no quiso creer, quiso seguir en su religión, quiso seguir con sus dioses, quiso seguir con sus veladoras, quiso seguir con sus santitos, quiso seguir con sus imágenes, quiso seguir con sus dioses que él mismo creó, que él mismo hizo con yeso y con madera y con martillo y cencil, que él mismo cortó de la madera, que él mismo le hizo su cara a sus dioses, que él mismo los hace. Quiso seguir con
con toda esa cochinada de brujería y hechicería y orgías y prácticas sexuales paganas, quiso seguir con todo eso en vez de creerle al único Dios vivo. ¿Cuántas oportunidades se le dieron al faraón? Muchas. Y así como se le dan al faraón muchas oportunidades, antes de que llegara su muerte, cuando se le vino el mar encima, así Dios le da muchas oportunidades a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros. Nos habla y nos dice, hey, vénganse para acá. Hey, mira, yo te amo, no andes en esas cosas. Hey, mira que yo te quiero hacer libre. Pero hay gente que endurece su corazón tanto como lo hizo el faraón, que con puño cerrado le hace así a Dios y solitos se van al infierno. Dios no te manda al infierno, amigo. Dios es libertad, Dios es amor, pero tienes que aceptarlo, porque Dios no es religión. Dios no es religión. La religión te manda al infierno. Dios no es religión. Sí. Dios es amor. Dios te quiere hacer libre. Dios te quiere trasladar a su reino de luz. Dios te quiere sacar de esa oscuridad. Y es gratis, es un regalo que Dios te quiere dar. Él nada más quiere una relación contigo. Quiere que tú lo ames así como Él te ama a ti. No quiere que nada más lo busques cuando necesitas algo. Dios no es religión. No quiere que nada más lo busques cuando te cae el remordimiento y sientes que tienes una deuda con Él. Porque no hay nada que tú tengas que le puedas dar a Dios para pagar una deuda que tú tengas con Él. Nada. No hay suficientes rezos, no hay suficientes actos buenos. Es más, dice la Biblia que no hay ni un solo hombre bueno en la faz de la tierra, que todos hacemos las cosas para sacar algo de ventaja, que todos hacemos las cosas por algo, y que eso no es bondad, que eso no es ser bueno, que eso es negocio, que eso es religión. Dios no es religión. Religión es dame algo a cambio de algo. Dios no es religión. Dios te ofrece la salvación como un regalo. Pero tienes que creer en su palabra. Y tienes que querer tener una relación con Él. Relacionarte con tu Creador. ¿Cómo? Leyendo su Biblia. Entrando y conociéndolo a Él mediante su Biblia. Entre más lo conoces, más lo amas. Entre más lo amas, más buscas tener una relación con Él. Entre más tienes una relación con Él, más entiendes de Él. Entre más entiendes de Él, más lo amas. Entre más lo amas, más quieres tener una relación con Él. Entre más relación tienes con Él, más le entiendes. Entre más le entiendes, más lo amas. Dios no es religión. Las cosas buenas que tú haces, queriéndote ganar la salvación o queriéndote ganar la buena vista de Dios, dice Dios que esos son trapos de inmundicia. Dice Dios que esos son trapos de suciedad para Él. Dice que esas cosas apestan, que apestan a orgullo, que apestan a vanidad, que apestan a negocio, que apestan a religión. Dice, yo te ofrezco la salvación como un regalo. Y ya cuando tienes esa salvación, entonces las cosas buenas que haces ya no es porque sientes una deuda o porque sientes un
pesar de híjole, pues lo tengo que hacer para irme al cielo. Ya no es que ya no las haces de esa manera, sino que ya sabes que vas camino al cielo. Entonces tienes ese gozo, tienes esa felicidad, tienes ese que te nace querer hacer las cosas. Ya no es una esclavitud, ya no es un negocio, ya no es dame y te doy. Ya es, lo tengo. Tengo mi salvación, gracias Dios mío por mi salvación, por este regalo. ¿Cómo no voy a ser feliz? ¿Cómo no voy a ayudar a los demás? ¿Cómo no voy a hablarle a los demás de ti? Si tú crees que eres salvo y no le hablas a la demás gente de Dios y ni siquiera conoces suficiente de Dios para hablarle a la demás gente, no eres salvo, mi amigo. No eres salvo. Alguien que es salvo, alguien al cual Dios ha sacado de esas tinieblas y lo ha trasladado a la luz. Alguien que puede voltear y decir, yo era esa persona cochina, asquerosa. Yo era esa persona asquerosa, cochina, que andaba haciendo esas cosas, pero ahora ya estoy en el reino de Dios. Gracias a Dios, Dios me sacó de eso. Una persona que puede voltear a ver eso y decir, no, ya no quiero eso. Esa es una persona salva. Y esa persona le habla a los demás acerca de Dios. Y les dice, hey, salgan de ahí. Si tú crees que tú eres salvo por tus buenas obras, pero sigues maldiciendo a la gente y sigues andando en pecado y después dices, bueno, pues una por otra, pues te pago ese pecado con este diezmo. O te pago ese pecado con esta buena obra que hice por la viejita esta de la esquina. No, mi amigo, eso es religión y eso te manda al infierno. Eso te manda al infierno. Se las vuelvo a leer y se los dejo aquí. Ya para cerrar la tercera parte de quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús habló una vez más al pueblo y dijo, yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad, porque tendrán la luz que lleva a la vida. Ese es quien es Jesús y ese es quien Jesús puede ser para ti, porque Jesús es personal, no es religión. Jesús es personal, lo cual nos lleva a la parte número 4 de nuestro estudio, lo cual vamos a ver en la próxima edición. Jesús y tú, ya más personal. Jesús y tú. Bueno, pues otra vez yo me esfuerzo para hacer estos videos para ustedes en mi tiempo libre. Los amo en el amor de Dios y hago estos videos con la esperanza de que abran su corazón a la verdad de Dios. Dios los bendiga conforme lo vayan obedeciendo, porque Dios bendice a los que lo obedecen. Así que Dios te bendiga con la misma medida de obediencia que tienes hacia Él. Y nos vemos en la próxima edición de Jesús en tu idioma. Hola, se me olvidó que les tengo que dejar su tarea. Bueno, rápido les digo, lean Juan capítulo 3, versículo del 1 al 21. También lean Colosenses, capítulo 1, del versículo 15 al 23. Y Apocalipsis, capítulo 21, del versículo 5 al 8. Esa es la tarea para ya poder entrar a lo que es la parte número 4 y 5 de este estudio de Jesús y tú, y la pregunta más importante de tu vida. Nos vemos en la próxima edición de Jesús en tu idioma. Hasta luego.